Hola, soy David Roton de Castelldefels. Primero, te proclamo la paz en el nombre de Jesús y pido que el Padre te conceda la gracia para recibir todo lo que Él quiere obrar en ti en este momento juntos. Este vídeo trata de los 7 valores básicos del Discipulado 222. Hay muchos valores que todos los cristianos tenemos en común, como la Santa Biblia como base de nuestra fe, por ejemplo. Pero aparte de esos, ¿cuáles son los valores más distintivos del Discipulado 222 y otros enfoques parecidos? Para comprender y usar las herramientas que iremos enseñando con eficacia, ¿cuáles son los principios y conceptos que necesitas tener claro antes? Bueno, el primero es el hecho de que valoramos la transformación a la imagen de Jesús sobre el conocimiento intelectual. Llegar a pensar, hablar, actuar y tener un equilibrio emocional como Jesús es más importante para nosotros que el saber mucha Biblia. De hecho, el conocimiento bíblico solamente es útil hasta el punto en que sirve para facilitar esta transformación. Por contrapartida, quizás conoces a alguien que sabe mucho de la Biblia, pero lleva años sin ganar a nadie por Jesús o su vida familiar o matrimonial muestran serias carencias. Y mi pregunta es, ¿realmente podemos considerar a esa persona un gran maestro? Romanos 12:2 dice, no os adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que Dios busca es una transformación en nosotros. Metamorfó es la palabra griega aquí. Experimentar una metamorfosis de oruga a mariposa, de las limitaciones de una vida bidimensional a tomar vuelo. Este es el propósito de Dios contigo. En Romanos 8 dice algo muy similar, porque a los que de antemano conoció, también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El destino que Dios estableció para ti es ser transformado a la imagen de Jesús, es decir, llegar a ser como Él. Y todo lo que encontrarás en este canal va dirigido a ayudarte a ti y a los tuyos en ese propósito. Por otra parte, dice en 2 Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El propósito de la Biblia es que seas perfecto como Jesús. Esa es su utilidad, para eso la tenemos. Ponerla en práctica es lo que produce la transformación en tu vida. El apóstol Santiago lo dijo así, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, es solamente al obedecer la Biblia que somos bendecidos. No se trata de cuánto sepas, sino de cuánto practicas. Eso es lo que trae bendición y transformación a la imagen de Jesús. ¿Cómo podría yo ser más fiel con lo que yo sé de la Biblia? ¿A qué me está retando Jesús hoy? Señor Jesús, perdóname por todas las veces que no he hecho según tú me has hablado. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a obedecerte hoy. Valor 2. Valoramos la vida misional como base de esta transformación. Es al servir activamente con Jesús en su misión que mejor crecemos y somos cambiados a su imagen. En otras palabras, si quieres crecer en sanidad, liberación, poder, conocimiento de Dios, lo mejor que puedes hacer es entregarte a su obra de hacer discípulos, servir a los pobres, manifestar su reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dijo así, en todo os mostré
que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¿Realmente es más bienaventurado dar que recibir? ¿Lo crees? Bueno, entonces, si quieres acelerar tu proceso de transformación a la imagen de Jesús, ¿qué deberías hacer? Pues, hacer discípulos, cuidar de los pobres, luchar a favor de su reino de justicia, paz y gozo. O quizás lo que buscas es que los discípulos tuyos superen sus problemas personales y crezcan más rápidamente. ¿Qué deberías hacer? Pues motivarlos a darse por los demás. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, la verdadera espiritualidad consiste en servir a los pobres y apartarse del pecado, mostrar el amor y la compasión de Dios y vivir como Jesús vivió. Eso es religión pura y sin mancha. ¿Qué tal la religión mía? ¿Soy yo un agente del reino de justicia, paz y gozo del Espíritu Santo? ¿Estoy haciendo discípulos? Jesús, muéstrame cómo puedo servir contigo en la misión de extender tu reino de paz. Cuenta conmigo, Jesús. 3. El principal hacedor de discípulos es Jesús. Nuestra labor es ayudar a las personas a conectar con Él, escuchar su voz y poner por obra lo que Él nos dice. Nuestro éxito como hacedores de discípulos depende más de eso que de la transmisión de nuestros propios conocimientos o habilidades. En Juan 10:27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Es así de sencillo. No se trata que escuchen ni mi voz ni la tuya, sino la de Jesús. Les enseñamos a oír a Jesús mediante la Biblia, el rema, la iglesia, las circunstancias, como vimos en el anterior vídeo. Luego les impulsamos a seguirlo a Él en el poder del Espíritu Santo. En Mateo 23, Jesús lo expresó así: pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Solo Dios es nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero Maestro, nuestro verdadero líder. Nuestra labor como hacedores de discípulos es ayudarlos a conectar con Jesús y a depender directamente de Él. ¿Estoy enseñando a mis discípulos a escuchar y obedecer a Jesús? Señor Jesús, perdóname por las veces en que yo he intentado mandar en las vidas de mis discípulos. Y ayúdame a dejarte a ti el espacio para ser su verdadero maestro. Cuarto valor. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo a otro. No es hasta que el nuevo discípulo comienza a enseñar a otra persona lo que él o ella está aprendiendo que realmente arranca su aprendizaje. En Mateo 10:8 dice Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. En muchos sentidos, esta es la esencia de la vida cristiana. Recibimos de Dios o de otras personas y eso mismo lo damos a otros. Recibir y dar. Recibir y dar. En Juan 20 Jesús dice, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Él es nuestro ejemplo. Jesús recibió del Padre y luego transmitió eso a sus discípulos. Nosotros igual. Lo que recibimos de Dios o de nuestros maestros, lo volvemos a transmitir a otros. Homines dum docent discunt. Se aprende al enseñar, dijo Séneca. O si prefieres un filósofo más moderno, in learning you will teach, and in teaching you will learn. Al aprender, enseñarás, y al enseñar, aprenderás. Eso es del cantautor Phil Collins. Bueno, seguramente has experimentado este principio en tu propia vida.
Intentas explicar algo a otra persona y de repente lo tienes más claro tú mismo. ¿Verdad que sabes a qué me refiero? Por lo tanto, animamos a nuestros discípulos a compartir con otra persona lo que aprenden desde el día 1. ¿A quién podría explicar yo lo que estoy aprendiendo hoy? Señor Jesús, conviértenos en hacedores de discípulos que a su vez hacen discípulos. Y eso nos lleva al siguiente punto, 5. Mantenemos una visión de reproducción hasta la 4ª generación. No solamente hacemos discípulos de generación 1 a 2, sino discípulos que hacen discípulos, generación 2 a 3. Y esos discípulos a su vez hacen discípulo, generación 3 a 4. Como vimos en los anteriores vídeos, 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos a Pablo, generación 1, a Timoteo, generación 2, hombres y mujeres fieles, generación 3, enseñan a otros, generación 4. Y quizás eso ya es un reto suficiente. No te preocupes demasiado con lo que va a pasar a partir de la 4ª generación. Si enseñamos a nuestros discípulos y a los suyos a arraigarse firmemente en la palabra escrita y a depender del Espíritu Santo, Dios mismo se encargará de guiarlos. ¿Hasta dónde llega la visión mía? ¿Dónde estoy yo en este proceso? Señor Jesús, dame visión de quienes tú quieres ganar para ti a través de mí, a través de mis discípulos y a través de los discípulos de ellos. Y ayúdame a luchar hasta el fin para que así sea. Valor 6. Nosotros hacemos discípulos y Jesús edifica su iglesia. Nuestra responsabilidad es ayudar a las personas a conectar con Jesús y ser transformadas por Él. El crecimiento de la iglesia, en cambio, es responsabilidad de Jesús. En Mateo 28 dice Jesús: id y haced discípulos de todas las naciones. Aquí Jesús nos ordena hacer discípulos. Esa es nuestra parte. En cambio, en Mateo 16 dice el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es el que edifica la iglesia. Esa es la parte suya. Y le facilitamos a Jesús su parte cuando nosotros cumplimos con la nuestra. Ahora, la iglesia que Jesús desea edificar mediante nosotros puede tener muchas formas distintas. Podría ser una iglesia grande, o iglesias sencillas por las casas, o incluso una iglesia de otra tradición o movimiento cristiano. Pero siempre incluirá la multiplicación de discípulos. Estoy cumpliendo con mi parte de hacer discípulos y confiando en que Jesús ya cumplirá con la suya. Padre Celestial, muéstrame en quienes debo invertir mi tiempo y energía de manera especial en esos momentos para que lleguen a ser más como tu Hijo Jesús. El 7º y último valor. El discipulado es un aprendizaje de toda la vida. No es solamente una introducción a la vida cristiana, ni es meramente un curso de preparación para el bautismo, para la membresía, o en una iglesia local, o para algún puesto de servicio, aunque todo esto puede ser una pequeña parte. El discipulado es todo el proceso de transformación a la imagen de Jesús. En Lucas 6:40 dice Jesús: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Un discípulo se prepara bien para llegar a ser como su maestro Jesús. Esa es la meta. En 1 Juan 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. No es hasta ver a Jesús en toda su gloria que se completará nuestra transformación a su imagen.
Hasta entonces, seguimos en el proceso. En otras palabras, mi discipulado no terminará hasta que o Jesús vuelve, o yo me muero y voy donde Él, o ya no queda más nadie en la tierra sin seguir a Jesús, porque entonces se habrá acabado mi misión. ¿Cómo llevo yo mi propio proceso de discipulado? ¿Quiénes son mis maestros y mentores? ¿A quiénes rindo cuentas yo? Señor Jesús, muéstrame cómo puedo crecer y avanzar al próximo nivel contigo. ¿A quiénes has puesto en mi vida para retarme y ayudarme? Bueno, aquí acabamos. Gracias por ver el vídeo. El próximo se llamará La escala de Engel y el proceso de transformación. ¿Cómo puedo reconocer y colaborar con la obra del Espíritu Santo en otras personas? Algunas personas ya aman y sirven a Jesús. Otros aún no han tenido esta experiencia personal con Él, pero están bastante cerca. No obstante, también hay gente muy alejada de Jesús, personas amargadas contra Dios o que simplemente no creen en nada. ¿Cómo ayudamos a cada uno de ellos? En ese vídeo daremos una visión global del tema para ayudarte a saber cuándo y cómo aplicar las diferentes herramientas que iremos enseñando a continuación. Bueno, ahora me despido con una oración final. Señor Jesús, pido tu bendición sobre la persona viendo este vídeo ahora mismo y que tú la llenes de la gracia y del poder para ser más como tú y para inspirar y ayudar a otros en ese proceso también. Amén. La paz de Jesús sea contigo.